Aquí hay dos fundamentos de la meditación, que es el yama y el niyama. Yama son las restricciones. Como diría el maestro Samael, esto no se trata de soplar y hacer botellas. ¿Por qué? Porque para realmente progresar en la ciencia de la meditación, necesitamos una transformación interna, necesitamos merecimiento, necesitamos corresponder. Y obviamente el gran sabio Patanjali dice, ¿cuáles son esas restricciones? Pues lo primero, la no violencia, que se le conoce como ahimsa. El maestro tiene un capítulo dedicado a este tema. El no mentir, el no robar, satya no mentir, asteya no robar, brahmacharya, que es, podríamos decir, es fundamental, que es la castidad, y el aparigraha, que es el no apego. Actualmente la humanidad está sumergida en guerras por la codicia y por el ansia de poder. Los humanos sufrimos por los apegos. Entonces, los antiguos maestros exigían de sus discípulos que trabajaran esos aspectos de su vida personal. Como la maestra Litelantes indicaba, ustedes tengan contento a su padre y olvídense de los demás, pero ahí está la clave. Y dice el maestro, ¿yo cómo puedo tener contento a mi padre? ¿Yo cómo puedo saber qué quiere mi padre? Sintetiza, recto pensar, recto sentir y recto actuar. Ahora, ¿yo cómo sé que ese pensar, ese sentir y ese actuar es recto? ¿En base a qué? Porque lo que es bueno para una persona, pues es malo para otra. Pero para eso tenemos la enseñanza. Y ahí entran las observancias. Las observancias son 5 también: limpieza, contento, diligencia, las 3 primeras. Porque la limpieza indica que la persona realmente se interesa en su propia, en conservar su propia vida en forma correcta. Cuando una persona es desasiada, cuando una persona es sucia, pues obviamente indica pereza, indica muchas otras cosas, indica pues mucha desidia, indica mucha falta de conciencia. La limpieza del cuerpo físico es un vehículo extraordinario, que es muy importante para el alma. ¿Por qué? Porque el organismo humano es un modulador de ondas cósmicas y naturales que la conciencia debe aprovechar para, para su desarrollo interno. El contento, decía nuestra maestra, el que protesta peor le va. Dice nuestro maestro, nos dice, uno de la vida como un gimnasio psicológico a voluntad. De hecho, la misma vida nos da los elementos psíquicos y las oportunidades extraordinarias para nuestro desarrollo interno. El maestro nos habla de un hombre que obviamente refiriéndose a Siddhartha Gautama Sakyamuni el Buda, eh, que vivía muy contento en un palacio, pero él tuvo que dejar su palacio para poder enfrentarse a la vida ordinaria y poder desarrollarse plenamente. Porque obviamente en su palacio, pues, no tenía ninguna carencia, ningún sufrimiento, no estaba expuesto a todas esas cosas. Obviamente, si nosotros protestamos por la vida, quiere decir que no estamos realizando un trabajo correcto. Contento, obviamente, pues se refiere a que nosotros estamos tomando la vida como lo que es una oportunidad para el desarrollo interior. La diligencia, tapas, la diligencia es muy importante, porque obviamente el, la pereza es el aliado
es el aliado más importante de la parte animal en nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros no somos diligentes en nuestra vida y en la enseñanza, pues obviamente pues vamos a fracasar tanto en uno como en el otro aspecto. Este punto es muy importante, el de Svadhyaya, que quiere decir estudio de las escrituras. Es muy importante el estudio de la obra esotérica, sobre todo de los libros gnósticos. Acuérdense que el maestro Samael es un gran trabajo de compilación, de síntesis, de develación. Esta obra que él denomina como el Quinto Evangelio es, es, es una obra esotérica portentosa y extraordinaria. Jamás será la copia de los otros maestros, jamás. Porque he conocido compañeros misioneros que han criticado al maestro diciendo que el maestro tomó lo de los otros maestros nada más. No, lo develó, lo organizó, lo digirió y nos lo entregó para que nosotros tengamos, en el nivel de conciencia que tenemos, la oportunidad de entender estos misterios. Pero si nosotros no estudiamos a cabalidad la obra esotérica, si nosotros no nos convertimos en estudiosos o en estudiantes fieles y puntuales de la obra del maestro, pues obviamente no vamos a poder comprender a fondo la enseñanza y tampoco la vamos a poder transmitir correctamente. Porque muchas veces nosotros transmitimos como misioneros gnósticos las cosas, pero no revisamos la obra del maestro. O si alguna vez la revisamos, ya nosotros después la damos a nuestro criterio. Entonces, decía la maestra, estudien la obra del maestro. Un estudiante sin libros no es estudiante. Entonces, el estudio de las escrituras sagradas es muy importante en el desarrollo de la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí están todos los elementos para poder llevarlos a la conciencia, todos los elementos doctrinarios que necesitamos para nuestro desarrollo interno. Al igual que el brahmacharya o castidad, es muy importante, acuérdense, el brahmacharya, dice el maestro, hay dos tipos de brahmacharya, el brahmacharya lunar y el brahmacharya solar. El brahmacharya lunar es el abstencionismo, que practican las religiones confesionales, algunas. Y lo único que hace es corromper la mente. Ya el maestro explica el por qué, ¿no? Cómo se desarrollan esas vibraciones venenosas, infectando el sistema nervioso y degenerando la mente. El brahmacharya solar, obviamente, se practica con la ciencia sagrada de la transmutación de las energías creadoras, en matrimonio o en soltería. Entonces, pero el fuego, enseñan los maestros, es el vehículo de la conciencia. Y si no trabajamos con nuestro fuego interno, no vamos a poder avanzar en la ciencia de la meditación. Porque el despertar de la conciencia está íntimamente relacionado con el despertar del fuego interno. Si nosotros no cuidamos de ese fuego interno, jamás vamos a despertar la conciencia. Y si a ustedes les extraña que alguien que es muy abusa mucho de sus energías creadoras y es clarividente y tiene poderes y todos, pues obviamente el órgano cundartiguador también da esas características, pero en el sentido inverso. Entonces no nos engañemos, el despertar hacia la luz, ¿sí? El despertar hacia la luz solamente es posible mediante el sabio uso, conocimiento y cultivo del fuego interno. El estudio de las escrituras sagradas, el estudio de la gnosis y de las obras sagradas de los antiguos maestros es fundamental porque nos dan el sustento teórico, doctrinario, para poder ir avanzando en el trabajo e ir orientándonos en él. Y el último punto de las observancias, que se conoce como Svara Pranidhana,
es fundamental porque sin Dios, sin la ayuda divina, el hombre está perdido. Bien lo dice el maestro, solamente con un poder superior a la mente, solamente un poder superior a la mente nos puede rescatar. Ahorita que nuestro hermano Jorge hablaba de Pista y Sofía, poder, sabiduría. Hay algo muy interesante. Pista y Sofía es nuestra alma. Es nuestra alma, es nuestra esencia que está perdida. En el Pista y Sofía existen 13 arrepentimientos. El primer arrepentimiento está relacionado con el Salmo 69. El primer arrepentimiento es el primer canto de Pista y Sofía, donde Pista y Sofía, que se encuentra perdida en el caos, levanta los ojos hacia la luz y exclama hacia la luz y le pide a la luz ser rescatada. Cada arrepentimiento es una joya, es una invocación de alta teurgia extraordinaria. Y ahí dice, oh luz de luces, en la que siempre he tenido fe desde el principio, escúchame ahora, porque han entrado en mí malos pensamientos. Y sigue obviamente su oración, que es muy larga, es extraordinaria, pero ese es un canto hacia la luz. Pero si el alma no es rescatada por, por la superioridad, el alma por sí misma no puede realmente trascender, porque su mismo orgullo la sepulta. Solo con la ayuda divina, solo con la ayuda de su Padre y de su Madre Divina, de su Yod Jeva o Ge interno, solo con la ayuda de los divinos maestros de la luz, puede un alma tener esperanza. Si el alma no se entrega a Dios, pues en vano realizará su trabajo. Practicar la meditación como se practica en la modernidad, con fines egoístas, con fines de otras cosas, pues podrá ser útil en este plano, pero realmente no jamás servirá para el despertar del alma. Entonces, una vez que nosotros hemos cumplido con esos dos aspectos, con las restricciones y las observancias, si nosotros tratamos de vivir una vida recta y en base al estudio de la obra esotérica y empezamos a cultivar lo que es la buena voluntad, el otro día lo explicábamos en la jornada, nosotros tenemos una personalidad. La personalidad es un vehículo. El maestro bien lo explica, la falsa personalidad. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad, obviamente, está llena de elementos que son contrarios al ser. Obviamente, la educación que hemos recibido desde la infancia y todo lo que hemos aprendido y hemos hecho, pues es a favor pues de nuestra parte animal, del yo animal. Entonces, obviamente, en el yo animal se encuentra el yo, el ego, somos nosotros mismos, somos esos seres elementales que vivimos y nos expresamos, y ahí está, en cada agregado psicológico, está sepultada nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces, toda esa voluntad que se expresa en nuestra personalidad, que es la manifestación del yo, es mala voluntad y obviamente inconsciencia. La inconsciencia y la mala voluntad, pues es la combinación perfecta de la expresión de la falsa personalidad. Pero nosotros tenemos que crear una personalidad útil, ya lo explicamos, una personalidad útil que sea al servicio del ser. Así como la falsa personalidad está al servicio del yo, pues el estudiante gnóstico, el misionero gnóstico, obviamente crea una personalidad, pero es muy sutil. ¿Por qué? Porque igual esa personalidad puede finalmente mezclarse con aspectos del yo y obviamente se crea pues el santurrón, se crea
el abusivo, todo eso que el maestro explica en sus libros, en su libro de Psicología Revolucionaria, de la Gran Rebelión, de Misterios Mayores, etcétera. Se crea, pues, obviamente, eh, es muy delicado, pues son personalidades pseudoesotéricas. Pero eso no quiere decir que no necesitemos de una personalidad real, porque la personalidad es un vehículo útil, pero siempre y cuando se fundamente en valores correctos del ser. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos seres humanos, somos personas, pero debemos ponernos al servicio de nuestro ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que nosotros hemos buscado vivir una vida recta o estamos en ese trabajo, obviamente, y estamos insistiendo, ¿por qué? Porque ya buscar relacionarnos con los centros superiores del ser, entonces cobra sentido la meditación, porque la meditación finalmente es la práctica esotérica, la única práctica, o más bien es la práctica esotérica que nos va a ligar con nuestro ser, que nos va a ligar con las partes superiores del ser. Entonces, dentro del primer aspecto práctico es la postura. En cuanto a la asana, que es una palabra sánscrita que quiere decir postura, pues obviamente existen en el yoga, existen una gran cantidad de posturas, un, todo un desarrollo de distintas escuelas del yoga, pero la gnosis toma lo mejor del yoga y toma lo mejor de Oriente y toma lo mejor de Occidente. La gnosis no es meramente una escuela contemplativa. Es el de sumar prácticos y obviamente lo que se busca es ese despertar y no meramente quedarse en los aspectos doctrinarios o contemplativos. Entonces, el maestro sintetiza, aunque hay muchas posturas en el yoga antiguo, el maestro solamente toma estas dos posturas. La primera postura es la postura llamada en yoga savasana. ¿Cuál es la savasana? Pues la postura del cadáver, la postura del hombre muerto. La postura acostado, con los brazos a los lados, como un cadáver. El maestro recomienda esa postura, acostado. O, en su caso, sentado al estilo occidental. Aquí en medio tenemos nosotros el Padmasana. El Padmasana es la flor de loto. De hecho, Padmasana quiere decir flor de loto en sánscrito. Pero obviamente esa postura que utilizan mucho los orientales, para nosotros no es práctica. Entonces, el maestro nos dice cómodamente sentados o acostados. Ahora hay una tercera indicación, o acostados en la posición de la estrella flamígera, como dice el maestro, que más bien es una posición para maestros. ¿Cómo es eso? Pues como la del cadáver, nada más que con los brazos abiertos a los lados, piernas abiertas de lado a lado, formando la estrella flamígera. Entonces nosotros podemos escoger cualquiera de estas tres posturas, acostados, sentados o la posición de la estrella flamígera. Cuando trabajamos en grupos, obviamente lo más correcto son sentados. ¿Por qué? Porque los grupos son momentos breves donde se dicta la enseñanza y donde se hacen prácticas demostrativas, prácticas breves, pero en un momento ya en nuestro hogar, pues se recomienda mejor la postura de acostado. Es la mejor postura. ¿Por qué? Porque miren, la postura en sí misma, el objetivo de la postura es que el cuerpo se relaje. Porque la meditación no es en sí una cuestión de una postura perfecta. La meditación en sí mismo es el desdoblamiento
Lo que se busca en la meditación es que el cuerpo quede perfectamente relajado y que el alma se desdoble, así como la salida consciente en astral, que ahorita vamos a explicar es lo mismo, que el alma se desdoble y se salga del cuerpo y se olvide del cuerpo, pero salga en conciencia. Ese es el objetivo. Entonces, la mejor posición son estas que el maestro nos recomienda. El pranayama. Si vamos viendo nosotros, tenemos asana, luego pranayama. Esta es una imagen del yoga hindú, pero el pranayama es el control del aliento. Realmente nosotros, bueno, vamos a describir lo que es el pranayama. Dice, el pranayama, su definición es esta: el proceso mediante el cual el prana es controlado mediante la regulación del aliento se denomina pranayama. Controlar el prana significa ejercer el gobierno de la mente. La mente no puede operar sin la ayuda del prana. Las vibraciones del prana producen los pensamientos. Prana es la suma total de todas las energías manifestadas en el universo. O sea, que el prana es la energía universal que se manifiesta en todos los planos de conciencia, en todos los mundos, desde las dimensiones más profundas hasta las dimensiones más externas. El prana, el prana en sí, todo existe por prana. Entonces nosotros, obviamente, somos seres, y aquí entra una ley que es la ley de tragar y ser tragado. Todos nosotros nos movemos por los flujos de energía. Entonces, cuando nosotros nos relajamos, nuestro cuerpo está vivo. Pero cuando nosotros respiramos, nuestro cuerpo se nutre. Dice el maestro Samael, para meditar existen dos condiciones. Primero, tener sueño y segundo, tener energía. Comenta el maestro, la meditación sin sueño arruina el cerebro. Entonces, cuando nosotros necesitamos meditar, necesitamos tener sueño. Por eso la meditación en la madrugada es muy efectiva, porque en la madrugada ya nuestro cuerpo físico está descansado, pero seguimos conservando el sueño, pero tenemos ya energía porque nuestro cuerpo ya descansó. Entonces, obviamente, las meditaciones son más lúcidas en la madrugada. Lo que ocurre en las noches, como nosotros normalmente no sabemos vivir, entonces nosotros gastamos el capital de energía diario. Y cuando nosotros pretendemos meditar en la noche, pues nuestro cuerpo está totalmente agotado. Y cuando nos entregamos a la meditación, lo que ocurre es que perdemos el control normalmente, pues del proceso. ¿Por qué? Porque ya no hay energía. Pero en la ciencia de la meditación, obviamente, por eso es muy importante este aspecto en la práctica de la meditación, el relajamiento del cuerpo y el control del flujo de la energía que penetra en nosotros a través de la respiración. Cuando nosotros conscientemente relajamos el cuerpo y controlamos el prana, entonces ese proceso se va dando de una manera cada vez más eficiente. Entonces, este segundo aspecto es muy importante. Y el tercer aspecto se conoce como pratyahara. Entonces, vamos a regresar. Vean, llama, restricciones, niyama, observancias. Esa es la vida práctica. Ese es el trabajo sobre sí mismo diario. Asana, pranayama y pratyahara. Después de tener los puntos número 1 y 2, podemos observar que quedan 6 puntos. Asana, pranayama y pratyahara. Pasando el pratyahara,
sigue Dharana, Dhyana y Samadhi. ¿Y qué dice el maestro? La meditación tiene tres fases: concentración, meditación y samadhi. Concentración, meditación y éxtasis. O sea, la meditación propiamente es lo que se conoce como meditación estrictamente, son los puntos 6, 7 y 8 de la Astanga Yoga. Meditar es Dharana, Dhyana y Samadhi. Entonces, ¿qué viene siendo asana, pranayama y pratyahara? La preparación. Y realmente lo que normalmente, lo que se nos puede ir la vida, si no nos ponemos serios, es en esos tres puntos, 3, 4 y 5. Lo voy a explicar. Por ejemplo, asana dijimos postura. Pranayama, control de la energía del aire que penetra en nosotros. ¿Y pratyahara qué es? Pratyahara es el control de los pensamientos, o sea, relajamiento del cuerpo, control de la energía del prana y control de los pensamientos. Postura, dominio del prana y dominio de los pensamientos. Pratyahara quiere decir eso. Prati, reducir, y ahara, alimento. O sea, tener control sobre los, sobre los, sobre los, sobre los pensamientos. En otras palabras, es la observación serena, la autoobservación psicológica. Aquí tenemos una figura ya un poquito más decente, ¿no? Por eso dice el maestro, sentados en un cómodo sillón. ¿Por qué? Porque esto ya es más real. Porque obviamente en un cómodo sillón el cuerpo se relaja plenamente. Pero obviamente lo que nosotros estamos buscando es el tercer estado de conciencia. Debemos poner atención a todos nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones, a nuestra postura y a nuestra respiración. Ahora, para poder explicar o para poder como este, entender más a fondo lo que he estado diciendo, les voy a platicar o les voy a expresar lo que el maestro Samael en una de sus conferencias nos enseña. Entonces recuerden ustedes, Pratyahara, Pranayama y Asana. Asana, Pranayama y Pratyahara. Dice el maestro lo siguiente. En esa conferencia el maestro dice, esta es la parte práctica, dice el maestro Samael. En cierta ocasión, comenta el maestro, y ustedes van a recordar esa conferencia. Dice el maestro, en cierta ocasión yo leía algo sobre el Atlántico. Él comenta, dice, yo estaba leyendo un libro de un autor que hace referencia a las teorías de los rusos, que la Atlántida es una isla ya en el Océano Atlántico y que una serie de cosas. Dice el maestro que exponía ese autor con mucha elocuencia sobre la Atlántida, pero que más adelante en su libro también expresaba este autor otras teorías y que al final de ese libro, las primeras cuestiones que puntualizaba en la segunda parte de su libro las negaba y se contradecía con las otras observaciones que ponía. Y dice que él, por ejemplo, al leer esa obra, donde el autor hablaba de la Atlántida y luego decía que no, y luego decía que sí, y pero que este autor dijo y que el otro dijo, pero no dijo, dice el maestro, cuando uno lee ese tipo de obras, más o menos dice el maestro, dice, siente uno como si le quebraran la mente a uno. ¿Por qué? Porque pues es un caos, eso es un caos.